Amables televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos nueva vez en la hora con Gregory. Vamos a hablar de temas que tienen que ver básicamente con lo que sucede en el mundo y muchas cosas que suceden por allá, lejos, 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 directamente inclusive nos afectan acá. En ese sentido, con mucho agrado recibo a Oscar Guedes, que su labor básica en el día a día es analizar temas internacionales, pues hoy nos da la satisfacción de que comparte parte de su tiempo y con él podemos hacerle preguntas, él nos podrá indicar cómo van las cosas, qué debemos esperar. Oscar Guedes, gracias por estar acá. Un placer para mí, Gregory. Gracias por invitarme a tu espacio. ¿Cómo una situación que ocurre a miles y miles de kilómetros, de millas de República Dominicana, incide tan fácil en República Dominicana? ¿Y de qué es lo que el dominicano común, cuando mira hacia afuera, de qué debemos estar más pendientes para saber cómo nos vienen las cosas? En sentido general. Bueno, en sentido general yo diría que de todo, porque el mundo está cada vez más interconectado. ¿Has visto, por ejemplo, la película La Odisea? Está en su momento, está de moda, claro. Sí, bueno. Claro. Muchos historiadores coinciden en que en aquel mundo, en el mundo en que se hizo, en el mundo en que se inspiró Homero, o el mundo prehomérico, en el que se desarrolla la guerra de Troya, era un mundo interconectado, en el que pequeños pueblos, ciudades o pequeñas ciudades, reinos, eran interdependientes unas de otras. Y que aquella guerra de Troya desequilibró ese mundo y por eso Grecia entró en lo que se conoce como una era oscura y que todos los reinos de la época fueron afectados por aquella guerra. El mundo de hoy, desde hace ya, yo diría que medio siglo, los últimos 40, 50 años, es bastante así. Es un mundo interconectado, es un mundo en el que todo el equilibrio de todas las sociedades depende del equilibrio de todos. Te pongo un ejemplo. Antes de que empezara la guerra que tiene Estados Unidos ahora con Irán, el galón de gasolina en Estados Unidos rondaba los $3 por galón. O sea, a principios de año, los primeros 2 meses. Los primeros 2 meses del año. Hoy está en 4.48 el promedio. Eso es horrible económicamente hablando para el estadounidense. Y llegó a 5. Sí. Y llegó a 5 hace un par de meses. Hace un par de meses. Y Estados Unidos produce mucho petróleo. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es un gran productor de petróleo. O sea, que un país que no produce petróleo, por ejemplo, se me ocurre uno. Un nombre así cualquiera. Sí, uno, República Dominicana. Ah, mira que lo que hace es que importa petróleo y cuya economía es muy dependiente de la energía, como todas las economías del mundo, porque ¿quién no utiliza vehículos para transportar alimentos del campo a la ciudad? ¿Quién no utiliza refrigeradores para mantener la comida en los supermercados o en las casas para que no se te dañe? ¿Quién no utiliza una cadena de frío, de freezers, en distintas zonas de su país para refrigerar las carnes y el pescado y todos los alimentos que se comercian a lo interno de los países una vez que son producidas en los campos o importadas a través de los puertos? Todos los países del mundo dependemos de la energía. Y República Dominicana no va a ser la excepción en eso. Para nosotros comernos una ensalada verde en la capital hay que traer tomate, hay que traer la lechuga. Pero esos tomates y esas lechugas, para cultivarlos y para que sea productivo ese campo que está en República Dominicana, porque afortunadamente en este país producimos la mayoría de lo que consumimos, para que ese campo sea productivo hay que usar fertilizantes. Y para regar esos campos hay que usar agua que muchas veces se bombea. ¿Y con qué se bombea? Con energía eléctrica. ¿Y de dónde sale esa energía? O viene del carbón, por Punta Catalina y alguna otra planta de carbón que tenemos en el país, o proviene de alguna presa que tiene hidroeléctrica, o proviene de alguna termoeléctrica que trabaja con gasoil. Y ya esa planta
influye en el precio de la energía de toda la que se genera en el país. Entonces, el petróleo es un commodity, es un bien fundamental para sostener la economía del mundo, aún hoy. Máxime cuando tenemos a la principal potencia militar del mundo y con uno de los mayores poderes globales de la época, diciéndonos que debemos abandonar la carrera por desarrollar energías sostenibles, por desarrollar la energía fotovoltaica o eólica, porque los escépticos del cambio climático dicen que eso es innecesario, que eso es una pérdida y que eso es lo que es un negocio. Como si detrás del petróleo, la gasolina, el gasoil o todos los demás que utilizamos, el carbón o todo lo demás que utilizamos para producir energía, también no hubiese negocio. Todo eso es negocio. Entonces, ¿de qué tenemos que estar pendientes de los dominicanos y las dominicanas de lo que ocurre en el mundo? De todo. De todo. A propósito de lo que ocurre en el mundo, hay dos situaciones que nos han afectado en los últimos 4 o 5 años, de cosas que ocurren allá y nos afectan aquí. Primero, Rusia-Ucrania. Ahora, a partir del 28 de febrero, Estados Unidos, Israel contra Irán. ¿Qué peculiaridad te quiero mencionar? Cuando inicia la litis bélica de Rusia hacia Ucrania, bueno, esto es un asunto que 2 o 3 días se define porque es un gigante contra una pequeña figura que es Ucrania, que eso así como hacía Hitler cuando le hizo Hitler, cuando mencionaron que habíamos decidido atacar a Alemania, que en contra de nos tachó así con un dedito. Sin embargo, llevamos 4 años. Donald Trump nos dice 1 o 2 de marzo, esta situación frente a Irán queda definida en 4 o 5 semanas, no más. ¿Por qué, Oscar Guedes, no ha sido posible en uno y otro caso que esa situación se definiera prácticamente cuando aparentemente es el gigante contra la piececita pequeña que se está enfrentando? Yo no soy religioso, no soy religioso, para nada. Sin embargo, vivo en un país donde hay mucha gente religiosa y todos conocemos la historia de David contra Goliat. El gigante derrotado por un pequeño que simplemente utilizó la inteligencia y sus pocas herramientas disponibles para ser certero en responder al gigante. El caso de Rusia y Ucrania, que era una guerra que se esperaba que durara 1 o 2 semanas, realmente se ha prolongado porque Europa y Estados Unidos asumieron que esa guerra era contra ellos. El liderazgo europeo, el liderazgo político de Europa, el liderazgo económico de Europa y el liderazgo político y económico de Estados Unidos asumió esa guerra como propia. Es decir, están atacando a Ucrania, pero al atacar a Ucrania es un ataque a nosotros. Y entonces empezaron a responder de manera indirecta, suministrando armas, suministrando recursos económicos y suministrando muchísimo apoyo a Ucrania, al punto de que tú veías en las televisiones europeas, y creo que todavía lo puedes ver en muchos canales de televisión de Europa, que en la esquina superior te ponían una bandera de Ucrania en apoyo. Yo estoy hablando de televisión en España, o en Portugal, o en Francia, o en Italia, o en Grecia, o en Alemania, o en Dinamarca. Porque existe en Europa Occidental, en lo que es estos países más o menos que acabo de mencionar, una vocación por integrar a Ucrania a su bloque. ¿Por qué? Bueno, porque Ucrania es el gran granero de Europa. De hecho, las primeras semanas de esa guerra y los primeros meses, uno de los principales efectos que sufrió Europa por el inicio de la guerra fue la falta de cereales. Comenzó a escasear el aceite, por ejemplo, el aceite de trigo y de otros cereales que provienen y que llegan a Europa desde Ucrania.
tanto que tuvieron que hacer un acuerdo con Rusia para que Rusia garantizara la salida de los cereales de Ucrania hacia Europa y hacia África, para que no se desestabilizara el mercado de alimentos del mundo, porque nadie quiere una escasez de alimentos en pleno siglo XXI. Las consecuencias serían gravísimas para los países menos desarrollados y habría, por supuesto, hambruna. De hecho, en Francia y en otros países de Europa ocurrieron escenas que nos recordaron a los peores días de la crisis de Venezuela, de la escasez. Gente matándose y empujándose para comprar potes de aceite y para comprar arroz y para comprar otros cereales. Entonces existe un marcado interés, más allá del interés geopolítico, que es importantísimo, y más allá del interés incluso civilizatorio, como lo ve Europa, o como lo podemos ver desde Occidente, por defender el derecho de Ucrania, o del liderazgo político ucraniano en el poder, a decidir el futuro de su país. Porque Ucrania sufrió una transformación a partir de 2005. En 2005, una buena operación geopolítica y de comunicación y de financiamiento de Estados Unidos apoyó fuerzas prooccidentales en Ucrania para lograr un movimiento social sólido que cambiara el rumbo político, el rumbo geopolítico de una Ucrania que al haber sido una parte de la República de la Unión Soviética, de la gran Unión Soviética hasta 1990, hasta su desmembramiento, pues esta generación abogara y buscara un acercamiento con Estados Unidos y con Europa. Y ese movimiento terminó derrocando a Víktor Yanukovych primero en el 2005, luego él regresa al poder por vía electoral porque gana esta muchacha Timoshenko, pero después regresa Yanukovych y luego otra vez sacan del poder por la fuerza a Yanukovych, estos movimientos justamente, que son grupos sociales muy radicalizados y con mucha capacidad de acción social y de acción política en las calles. Primero eligen a Poroshenko y se desata luego una división en Ucrania porque Poroshenko no quiso pasar a la acción de acercar a Ucrania a la Unión Europea y la OTAN porque sabía que Rusia no iba a aceptar el ingreso de Ucrania en la OTAN. ¿Y por qué Rusia no puede aceptar el ingreso de Ucrania a la OTAN? Porque eso significaría que la OTAN va a colocar misiles estratégicos, es decir, capaces de ocasionar grandes daños nucleares o no nucleares, y misiles defensivos de gran importancia en la frontera con Rusia. En Rusia pura prácticamente. Ahora la OTAN durante los años se ha ido acercando, violando acuerdos, claro. Se ha ido acercando. Porque ellos aceptaron, después de la caída del muro soviético, ellos pactaron, Rusia y Estados Unidos y la OTAN, que la OTAN no se iba a mover hacia el este de Europa. Se movió. Y se movió muchísimo. Se movió de más. Se movió muchísimo. Una cosa, Oscar, esa incursión bélica de Rusia ante Ucrania es básicamente por buscar terreno físico, por buscar espacios. Bueno, se ha convertido en una expansión y eso es lo grave. Ese es uno de los principales daños al tejido de las reglas internacionales, de las reglas globales, que ha generado esta guerra de Ucrania, de Rusia en Ucrania, porque esas provincias que te decía ahora que surgió una división dentro de Ucrania, porque el este de Ucrania es muy ruso, es muy prorruso, y es la zona industrial y la zona económicamente más sólida y más fuerte, al igual que la franja sur de Ucrania, donde está Crimea, donde está Sebastopol, y donde está incluso Odessa, y donde está Gerson, y donde está Zaporizhia, que está la principal
planta de generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, Zaporizhia. Todo esto es el sur y sureste de Ucrania, muy cercanos en su visión, su ciudadanía a Rusia. Y por eso, desde 2013, esas poblaciones y los gobiernos locales de esas poblaciones se declararon en contra del gobierno central de Ucrania, que era muy pro-europeo y pro-OTAN. Entonces, esa división llevó a una guerra civil. Sí, porque Rusia ha vivido ahí. Claro, no, y toda la gente que vive ahí habla ruso. Sí. Y son étnica y culturalmente rusos. Entonces, esa guerra Pero civil legalmente ha pertenecido ya a Ucrania. siempre son territorio ucraniano. Pero con la operación o con la invasión, llámelo usted como quiera, de Rusia a Ucrania, esas poblaciones y esos gobernantes locales se declararon rusos. Primero se declararon independientes y después se declararon parte de la Federación Rusa. ¿Por qué no ha habido, ya son 4 años, por qué no ha habido un bajadero? ¿Por qué? Porque Donald Trump prometió encontrarle solución a esa guerra en 24 horas cuando era candidato. Sí, en un día. Pero bueno, no ha sido así, no fue así, no es así. ¿Cómo se desactiva eso? Porque verdaderamente tenemos ahora mismo Zelensky, un gobernante que legalmente no es gobernante, en la práctica se ha quedado como gobernante. Porque esa es otra, se han debido celebrar elecciones hace mucho, pero por la guerra no se han podido hacer, no solamente por la guerra, porque ya desde antes con la guerra civil era difícil hacer elecciones y con Poroshenko en la presidencia se hicieron las elecciones de las que salió presidente Zelensky. El tema es que el gobierno ucraniano no tiene control de muchas de las provincias que están bajo dominio ruso. Entonces, en esas condiciones, es verdad que es prácticamente imposible celebrar unas elecciones. ¿Tú ves alguna salida? Porque se ha intentado casi todo. El problema es que vivimos en tiempos donde nadie quiere darle la razón a nadie. Tú discutes con una persona ahora en el metro, en una guagua, en un carro de concho, porque él te dice que la Tierra es plana y no importa cuánto argumento tú le des y cuánto tú le expliques y le trates de abrir los ojos. No atiende, ni entiende, ni oye, ni escucha, ni le presta atención a lo que yo digo. Porque todos estamos encerrados en que nuestras verdades son verdades. Sí, solamente escuchamos lo que decimos. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, ¿quién convence a Zelensky de que la OTAN no puede estar en las fronteras de Rusia? Tiene que convencer a la OTAN, pero la OTAN está dividida. ¿Por qué? Porque Trump, aunque sí esté de acuerdo en esa visión, que no del todo, pero puede que lo esté, Europa no. Europa sí considera necesario contar con Ucrania a su favor por los temas que hemos hablado, el tema de la productividad económica, no sé qué, y además hay un tema de honor. Nadie quiere admitir una derrota. Oscar, y en el caso del otro conflicto, que son dos los que directamente te he planteado que nos han afectado en los últimos 4 o 5 años, que nos han afectado directamente y que han afectado, por supuesto, al mundo. Sí, porque ese no solo afectó el tema de los alimentos en las primeras semanas que después se equilibró, es que ese afectó el mercado de gas a nivel mundial. Ese conflicto afectó el mercado del gas, el gas natural, el gas licuado de petróleo. Bueno, hay un atentado en los oleoductos que todavía no, y cambió, no se determina cambió completamente la geometría del comercio mundial de gas. Y algo que pudiste, bueno, no que pudiste, sino que algo que es una realidad, eso también nos afectó. Hemos tenido que destinar como República Dominicana miles de millones de pesos en subsidiar los insecticidas y los fertilizantes. Los fertilizantes, pero que vienen del gas. Ajá. Los fertilizantes producto básicamente de Ucrania, Rusia. Producto y se mantiene principalmente de esa guerra. Pero la otra guerra, a la que te vas a meter ahora, a la que ibas a entrar ahora con tu pregunta, que es la de Estados Unidos e Israel contra Irán, la lógica de por qué el conflicto se ha extendido es distinta a la de Ucrania. Precisamente, y ese conflicto, ¿por qué surge? Es cierto,
tienes el criterio de que fue Israel que enchinchó, qué palabra tan dominicana, a Trump a que se inmiscuyera, a que le cayeran arriba a Irán. Es motivado porque ya era inminente y Estados Unidos no podía ya quedarse al margen. Es por Israel que sucede eso. Hay hasta congresistas de Estados Unidos diciendo. Sí. ¿No? Yo no soy quien para desmentir algo que se dice a tan alto nivel político. No me siento capacitado para desmentir algo así, aunque el presidente Trump no lo ha admitido, pero no lo ha negado. No lo ha admitido, pero tampoco ha negado el papel de Israel en convencerle de entrar a una guerra tan catastrófica como está siendo la guerra en Irán. Y si tú quieres, porque podemos analizar un poco más este conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Porque este conflicto, las razones que lo han extendido son completamente diferentes a las de Ucrania. En Ucrania hemos hablado del papel de la Unión Europea, la división dentro de la OTAN. Estados Unidos tiene una visión, Europa tiene otra visión. La OTAN no define su rol, aunque su secretario general sea casi que, no sé, lo que diga Trump, él sale como un autómata a decirlo, y a veces antes que lo diga Trump, él parece que le leyera el pensamiento al presidente, que es Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. En el caso de la guerra en Medio Oriente, es que fue una guerra muy mal calculada. No sé cómo fue que en Estados Unidos, o no sé cómo fue que el presidente de los Estados Unidos no calculó que Irán tenía la edad que yo tengo, desde el año 1979, preparándose para esta guerra. Irán se está preparando para una guerra con Estados Unidos y con Israel desde el día 1. Y eso estás de acuerdo que ha sido así, es porque es socorrido esa opinión, es socorrida esa opinión, y si es así, hay que reconocer una mente brillante en ese aspecto de Irán. Es que la sociedad persa tiene una lectura del mundo que en Occidente no podemos imaginarnos. Es que se ve que son tan desaprensivos, tan iracundos, tan desenfrenados. Se ve. Tú te sonríes, pero se ve. Desde la visión occidental, pero no hay diplomacia más fina en el mundo que las diplomacias orientales. Los chinos, por ejemplo, son diplomáticos muy finos, muy elegantes. Y un diplomático chino tú lo equiparas a un diplomático iraní. Sí. La diplomacia iraní está presente hasta en el chofer de una guagua pública. Se comporta con diplomacia, con respeto, con elegancia y con modales casi imperceptibles para nosotros. Tú tomas un taxi en Teherán y el taxista te rechaza el pago. ¿Tú sabes por qué? Porque te dice que eso es un favor que él te quiere hacer y que es un honor para él que tú abordes su vehículo. Pero el taxi tiene una tarifa, ¿se entendería? Sí. Y no es que él no quiera que tú le pagues, porque él necesita el dinero. Está siendo diplomático, está siendo delicado, está siendo elegante, está siendo amable. Tienen una cultura de la amabilidad tan profunda y tan amplia que en la diplomacia eso conlleva unos niveles extremadamente elevados de capacidad. Como te digo, para mí equiparable a la diplomacia china en cuanto a calidad. Obviamente, los fines son distintos. Entonces ahí es que está el detalle. Los fines son distintos porque China tiene una visión del mundo y tiene una posición ante el mundo. China es en este momento la principal potencia global, económica y tecnológica. Irán no, Irán es una potencia regional con un interés de reivindicación de su rol regional en Medio Oriente, su papel de nosotros somos aquí, y creo que no están muy equivocados de eso, son una de las civilizaciones más avanzadas de su región, podría decirse que sí, que son de la más avanzada de la región, en donde están los turcos, los árabes, están los judíos por Israel, y hay
Sí, prácticamente esas son, y bueno, y hay africanos, norafricanos y tal. Y eso puede hacer mérito para, porque ¿dónde está la democracia? En Irán. Entonces eso, esa parte como que desmerita y te dice, no, pero espérate, podrán ser desarrollados, pero y la democracia y el vuelo. Bueno, esos son desafíos. Y también es un desafío para nosotros entender que no todo el mundo concibe la democracia como la concibimos nosotros. Por ejemplo, cuando tú votas aquí, ¿por quién votas? Cuando votas por el presidente de la República, ¿votas por el candidato a presidente de la República? ¿O votas por alguien que luego va a elegir al presidente de la República? No, voto por el presidente de la República de manera directamente. Perfecto. ¿El presidente de la República es el jefe de Estado? Sí, claro, evidentemente. ¿Y quién dirige el gobierno? También él. También, Bueno. el Ejecutivo. En Estados Unidos, cuando tú no votas por el presidente de los Estados Unidos. Tú votas por alguien que va a elegir al presidente de los Estados Unidos. En Reino Unido, cuando tú votas, no votas al jefe del Estado, porque el jefe del Estado, y en España tampoco, ni en Noruega. Te estoy hablando de democracias, Bueno, mira lo que pasó en España, que uno que no sacó los votos es el jefe de gobierno. Estamos hablando de democracias occidentales, países que son ejemplos de democracia occidental. Cuando tú votas en España, en estos países, en Inglaterra o en Noruega, votas por el jefe, ni siquiera votas por el jefe de gobierno, votas por el partido que va a elegir al jefe de gobierno. Que tú quieres que el jefe de gobierno sea de ese partido. Y luego, el jefe de Estado está por encima de eso. Es alguien a quien nadie eligió. Ahora. Son configuraciones distintas a las occidentales. Son configuraciones electorales para establecer un sistema democrático. Y otra cosa son los derechos democráticos de la población. Son cosas diferentes. Que normalmente es desde esa perspectiva que uno mira, evalúa y le da la calificación, por ejemplo, en este caso a Irán. Pero hay un tema, debemos hacer una pausa, que sí, ineludiblemente, tiene que haber un concierto de opinión unificado, y es que usted no puede, porque quiera, tener armas nucleares como si fuera sembrando yuca y batata atrás. Entonces esa parte, Oscar, me gustaría que la dilucides, la expliques, de la desconfianza que hay internacionalmente hacia Irán con que ellos la energía nuclear, la parte nuclear, la utilicen con fines no santos. Venimos después de la pausa con ese tema. Y Oscar Guedes, analista internacional, nuestro invitado del día de hoy. Continuamos conversando sobre temas internacionales. Oscar Guedes, analista internacional, es el responsable de poner estos temas que usted hoy ha tenido la oportunidad de no movernos de canal, porque verdaderamente en el primer segmento vimos un despliegue de explicaciones muy interesantes, sobre todo con la particularidad que Oscar nos planteó que tienen los ciudadanos iraníes a un nivel determinado, que para mí fue una sorpresa. Pero bien, en el aspecto del peligro que representa Irán para la paz mundial por el uso que Estados Unidos, que Occidente piensa le puede dar a el manejo del uranio para fines de fabricar armas y no quedarse solamente en electricidad, en medicina, en genética, en cosas agricultura. Así. Exacto. Se tiene razón en que Irán es de no confiar en ese aspecto con el manejo de uranio, que ellos indican que lo tienen hasta cierto punto. Mira, hasta donde se sabe, y según información de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, presidida por cierto por un argentino, Rafael Grossi, en estos años, en estos momentos por lo menos, Irán ha enriquecido uranio hasta un 60%.
Pero para hacer armas nucleares necesitas varias cosas, entre ellas enriquecer al 90. Enriquecer del 60 al 90 conlleva una serie de inversiones y esfuerzos científicos que no existe evidencia de que Irán estuviera haciendo. No existe evidencia de que Irán lo estuviese haciendo. Además, para fabricar o para producir un arma nuclear, tú necesitas dar una serie de pasos que no existe pruebas ni evidencia de que Irán estuviera ni siquiera cerca. Por ejemplo, hacer pruebas. Todos vimos la película Oppenheimer, donde que ganó el Oscar a mejor actor y tal y qué sé yo. Si hay algo que vemos allí son las pruebas. Irán no ha hecho ninguna prueba y las pruebas no se pueden ocultar. Una explosión nuclear tiene una magnitud tal que cualquier satélite en el mundo a miles de millones de kilómetros lo capta. Entonces, Irán no ha hecho pruebas que demuestren que está metido en una carrera nuclear. Irán no ha desarrollado la tecnología de chips de computadoras para simular explosiones, que tienes que hacer esas simulaciones antes de hacer las pruebas. Tienes que hacer simulaciones de prueba antes de hacer pruebas. Irán tampoco cuenta con esa tecnología, según se sabe, ¿verdad? Porque a lo mejor la tienen, pero nadie lo sabe. El problema es que es difícil de ocultar el desarrollo de chips, sobre todo con el mundo de la inteligencia artificial, que tú podrías estar aprovechándola económicamente de muchas maneras. Y no ha sucedido. Irán se supone que si está en una carrera para desarrollar un arma nuclear, debería haber dado pasos que no ha dado. Pero voy más allá. Irán siempre permitió la presencia de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica en sus instalaciones nucleares. Siempre. Hasta el día que Israel bombardeó en el año pasado, en julio de 2025, hasta ese momento, Irán siempre había permitido las supervisiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica en sus instalaciones nucleares, lo cual muestra la transparencia que demanda la comunidad internacional. ¿Y por qué la desconfianza hacia Irán? La desconfianza hacia Irán es porque Irán es enemigo de Estados Unidos desde 1979. Pero si te fijas, la Unión Europea y Estados Unidos, pero en 2015, suscribieron un acuerdo de no proliferación con Irán, y fue Trump quien lo abandonó. Fue el presidente Trump quien abandonó. En su primer gobierno. En su primer gobierno. Y desde ese momento ha insistido en que Irán quiere desarrollar el arma nuclear, pero no hay evidencia física, ni económica, ni científica de que Irán esté en el desarrollo de una carrera nuclear. Incluso el presidente en los últimos meses ha pedido, el presidente Trump, que Irán se comprometa a no desarrollar armas nucleares. Hay una fatua, que es un decreto del líder supremo, del jefe de Estado, desde el año 2003, prohibiendo el desarrollo de armas nucleares. Y en la fatua explica que el desarrollo del arma nuclear y de las armas de destrucción masiva es contrario al Islam, contrario a la religión del Estado iraní y del gobierno iraní y de la madre, porque el Islam es la madre sobre el cual se fundamenta la construcción de la Constitución y de todas las leyes del Estado iraní. Entonces, no olvidemos que ya en 2003 Estados Unidos acusó a algún país de desarrollar cosas que no tenía. Cuando acusaron a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Eso inclusive hasta Estados Unidos lo reconoció, lo ha reconocido. Ahí fue verdaderamente o una equivocación o un fiasco, pero verdaderamente no era como se había pretendido, ni se hizo lo que se hizo pensando otra cosa, diciendo otra cosa. La diferencia es que cuando Saddam Hussein, o cuando estalla la primera guerra del Golfo, la del 91, que fue por la invasión de Kuwait y no sé qué, ya el gobierno de Hussein estaba muy débil económicamente. Por eso no resistió 15 días.
a los ataques de Estados Unidos y de la coalición del momento. Y cuando lo atacan en 2003, cuando se inventa todo esto de las armas de destrucción masiva, hay que decir que se inventa porque si no es verdad es mentira, y si es mentira alguien lo inventó. Esto de las armas de destrucción masiva de 2003, Irak venía debilitado desde la guerra del 80-88 contra Irán precisamente. ¿De cuántos años estamos hablando? De más de 20 años de debilitamiento económico y militar del Estado iraquí. La diferencia es que Irán sí sufre gravemente, fuertemente, lesiones económicas por las sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero militarmente han hecho un trabajo, yo diría que es formidable. El término formidable suele entenderse como algo muy bueno, cuando no todo lo formidable es bueno. Cuando uno dice que algo es formidable es que es muy grande. Irán ha hecho un trabajo muy grande en su desarrollo militar, autóctono, propio, con tecnología nacional, que le ha permitido desarrollar el dron Shahed, los misiles balísticos, los drones acuáticos, los torpedos, que han sido fundamentales, sí, muy cierto, en defenderse de las guerras contra Israel en julio de 2025 y contra Estados Unidos. Para ese tema, porque hay aspectos de aquí cercanos de la zona que quisiera aprovechar la oportunidad que estás conmigo para hablar de ellos, pero para ir básicamente cerrando el tema Irán, Estados Unidos, Israel, igual que te pregunté con Rusia y Ucrania, ¿cómo ha resistido la impiedosidad que Estados Unidos ha demostrado con ataques y ataques? Irán, ¿cómo lo ha resistido? Hay momentos en que pienso que, digo, bueno, Irán debe estar rogando, no sé si ellos rogan así o qué, pero ¿quién aguanta esa inclemencia balística, bélica? ¿Cómo lo ha logrado? Y ellos no pedir cacao públicamente. Ay, ya, Estados Unidos, déjenme quieto. Te decía al inicio que la cosmovisión, o sea, la forma de ver el mundo desde la cultura persa es muy distinto a lo nuestro. Para ellos, aquí en Occidente hablamos muchos mitos, repetimos muchos mitos, que si me muero voy a estar con 19 vírgenes y las mujeres ¿quién está con vírgenes? No, no es eso. Es un invento, ya lo pensarán algunos. Para el persa, para el ciudadano en general de muchas de estas culturas, la muerte es algo inevitable. Todos sabemos que la muerte es inevitable, pero ¿cuántos estamos dispuestos a no evitarla? ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar que efectivamente es inevitable? ¿Cuántos pensamos en ella a diario? Yo he visto videos de niños jugando fútbol en un parque a las 11 de la noche con bombardeos al otro lado de la ciudad y les preguntan que si no les da miedo que caiga una bomba y ellos dicen, la muerte está ahí, es inevitable, vamos hacia ella todos. Lo peor que podemos hacer es dejar de vivir por miedo a morir. Oye esa frase. Lo peor que podemos hacer es dejar de vivir por miedo a morir. Para esa sociedad, primero que la defensa de su nación no está en discusión ni en debate, jamás. Ahí había divisiones políticas, las hay y las va a seguir habiendo. Pero mientras tú estés atacando su territorio, su país y su gente, ahí no hay divisiones. Todos están a una. Es una gran diferencia con Occidente, con muchos otros países. Pero hay realidades, Oscar, han resistido y contestan y atacan, contraatacan. O sea, ¿cómo pueden lograrlo ante...? Porque hay una convicción social, humana, natural, cultural, de que la nación se respeta. Esa gente, para ellos han resistido todas las guerras del mundo. Alejandro Magno arrasó con Persia. Y Persia se levantó. Y hoy es Irán. Bien. Temas que quiero tratarte, cercanos acá, como te mencionaba, en el orden que consideres. Te menciono
Colombia y te menciono Perú. Si hay chance, habrá otro lugar que te mencionaré. Colombia y Perú en situaciones novedosas en estos momentos justamente inauguran nuevos gobiernos, estilos que evidentemente van a ser totalmente diferentes a lo que ha habido hasta ahora, ¿verdad? Abelardo de la Espriella, Keiko Fujimori. Por cualquiera de los dos puedes empezar a darme tu opinión. Vi unas declaraciones de Keiko Fujimori que me dieron un poco de alivio. Keiko habló de acabar con la inestabilidad política en Perú. Sería genial. Ojalá lo que esté pensando hacer sea a partir de los consensos. Porque nadie que gane la presidencia, si usted gana la presidencia con el 99% de los votos de un país, usted tiene todísima la mayoría, pero no tiene la totalidad de la nación a su favor. Con ese 1% que no piensa como usted y como sus electores, usted tiene que lidiar. Y sobre todo, con lo que va evolucionando la sociedad a medida que avanza un gobierno. Porque el presidente Trump ganó las elecciones, por ejemplo, con el voto ciudadano y el voto electoral. Pero hoy las encuestas, hay una realizada por la organización YouGov, publicada por The Economist, que dice que el 60% de los estadounidenses desaprueban su gestión. Usted no puede desarrollar un gobierno basado en los porcentajes que le dieron la victoria. Porque usted tiene que medir el día a día de un gobierno. Cada día la opinión de la gente cambia, según cómo va marchando su economía, según cómo va percibiendo su vida, según cómo siente que va la nación, la gente va cambiando de opinión. Y el que hoy lo apoyaba, mañana podría no apoyarlo y viceversa. Esto, imagínatelo aplicado a un país donde tú ganas las elecciones por menos del 1%. Pero a Nicolás Maduro lo cuestionaron porque ganó en el 2013 con menos de 3%, 4%, creo que fue que ganó. 52 a 48, 51.9 a 48, algo así fue. Y fue muy cuestionado y se le pidió que gobernara para todos. Pues imagínate Keiko Fujimori que ganó como por 6.000, 8.000 votos. O de la Espriella, como cualquiera de las dos se le puede decir, un apellido extranjero, que ganan con menos del 1%. O este señor de Honduras, que ganan con menos del 1% y que ganan con unos niveles de intervención y de participación de intereses extranjeros en la elección que hay que verlos, ¿eh? Ganaron, Oscar, ganaron. Sí, pero ¿cómo usted gana? ¿Cómo usted gana? Siempre hay que verlo, sobre todo en la política, porque en el fútbol España le acaba de ganar la final a Argentina en el Mundial, y fue un triunfo categórico y rotundo. Pero Argentina no tuvo un triunfo rotundo y categórico contra Egipto ni contra Suiza. ¿Cómo usted gana? Incluso en el fútbol usted tiene que sentarse a evaluarlo, porque eso va a determinar el día de mañana. Yo estoy seguro que el técnico de Argentina en el Mundial, después que vio esos dos partidos y vio que venía España, dijo, no me alcanza para jugar sobrado contra España. Mientras que España, después que le ganó a Francia con ese nivel de dominio, dijo, no, esto me alcanza para ganarle a Argentina. Hay que hacer unas evaluaciones, pero me alcanza porque tengo la contundencia. Ahora imagínate, eso en materia electoral, cuando tú ganas unas elecciones con 5.000, 6.000 votos, tú tienes que construir consenso. Tú no deberías gobernar como que tú eres el dueño del mundo. Como que aquí lo que yo digo es ley. Señor, usted tiene la mitad de un país allá afuera que no creyó en sus ideas, que no creyó en lo que Eso lo estás mencionando por el abogado Abelardo de la Espriella. Lo menciono por ambos y lo menciono por todos los gobiernos de América Latina. Porque el problema es que América Latina, salvo honrosas excepciones, y ahí debo decir algo que no acostumbro a hacer, que República Dominicana eso tiene de positivo. Aquí existe un gran consenso político. Para lo bueno o para lo malo. No voy a decir si es bueno o malo para la sociedad ese consenso, en el sentido de los temas o de la forma de abordar los temas. Pero sin duda que en República Dominicana tú oyes los discursos de casi todos los
actores políticos y económicos y sociales relevantes, y están todos prácticamente alineados en los intereses, en algunos intereses de la nación. Eso no ocurre siempre en América Latina. Mira Argentina cómo está con Javier Milei. Mira cómo están las protestas en Argentina. ¿Cuál es la respuesta del Estado argentino? Mira cómo está la economía argentina. Fracturada. Cada día cierran no sé cuántas empresas y comercios. Yo me imagino la gente que ha tenido algún negocio, pues inicia un nuevo proyecto, a los pocos meses no puede despegar, lo tiene que cerrar. Dificultades tremendas y no termina de despegar el gobierno de Milei. Que, recordemos, todas las encuestas lo daban por perdido en las elecciones legislativas, excepto por... Ajá, ¿y sorprendió por qué? Porque recibió una fuerte inyección de capital para hacer frente a sus ideas económicas. Pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Y las realidades hay que verlas. Si usted ignora la realidad por creencias ideológicas, usted se está yendo contra una pared. Porque la realidad es una pared. Y en el caso, Oscar, de Cuba, ¿vive un momento definitorio o simplemente es un momento continuado de lo que ha venido viviendo durante 10, 20, 30 años, 40 años? Cuba está viviendo un periodo similar al periodo especial y eso es muy grave. Es muy grave. Para algunos analistas es peor al periodo especial, para otros es muy similar. En el sentido de que el bloqueo de Estados Unidos ha arreciado, las medidas de presión de Estados Unidos han arreciado, es más difícil que otros países le tiendan la mano porque las presiones justamente que ejercen a esos países obligan a que algunos se abstengan o digan, yo no me meto ahí porque no me quiero calentar con fulano. Entonces, la situación de Cuba es bien comprometida, es bien difícil. El gobierno de la isla está tratando de hacer malabares, está tratando de buscar salidas, de buscar soluciones y sobre todo, el gobierno cubano está intentando no ceder en algunas cosas que son fundamentales y cediendo en otras que sí lo son. Incluso hay gente dentro de Cuba preguntándose, pero si vamos a cambiar en estos y estos principios, ya no somos nosotros. Sí, porque es una sociedad actual que fue creada de una forma, de una manera, y así está creada. Cuando tú ves que el gobierno dice que va a permitir la empresa privada, la privatización de no sé cuánto, muchos cubanos se preguntan, pero si eso fue lo que... Si hicimos la revolución para no hacer eso, por ejemplo, pero la realidad es una pared. La realidad es la realidad, y la realidad del pueblo cubano y la realidad de la economía cubana el día de hoy es que la situación económica es sumamente comprometida, es sumamente difícil y hay que hacerle frente a eso de alguna manera para tratar de rebajar la tensión y de facilitar el flujo económico que al final es lo que te da el pan. Bien. Cerrando, volvemos al inicio. ¿Cómo se vuelve a tranquilizar el mundo? A mí me preocupa que el presidente Trump, aún hoy, 2026, dice que él no perdió las elecciones de 2020 ante Joe Biden. El presidente que no aceptó una derrota electoral, ¿aceptará que cometió un error yendo a una guerra? El presidente Trump dijo hace un año que Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación. Él está haciendo una guerra súper impopular. En Estados Unidos nadie quiere esa guerra. En Europa nadie quiere esa guerra. En América Latina nadie quiere esa guerra. En Medio Oriente nadie quiere esa guerra. Anda a ver cómo están los hoteles en Dubái desde hace un año. Vacíos. Dubái, Qatar. Países que viven del turismo. ¿Quién le repone ese dinero a esos empresarios?
Hay grandísimas inversiones. ¿Quién le repone esa pérdida económica a esos países y a esas empresas? Esa guerra es impopular. Pero si insiste en la guerra, ahora están en una pausa, si insiste en la guerra, va a ser una guerra larga porque Irán se preparó para una guerra de desgaste, para una guerra larga. Ellos resistieron 8 años contra Saddam Hussein cuando Saddam Hussein tenía el apoyo de Estados Unidos, de Israel y de la Unión Soviética. Lo repito, Saddam Hussein en la guerra de 1980 hasta 1988 tenía el apoyo de Estados Unidos, de Israel y de la Unión Soviética. E Irán resistió esa guerra. Y se han preparado para una nueva guerra larga desde hace mucho, desde que terminó esa. Desde el día en que terminó esa. Entonces, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán le puede costar al gobierno a Trump. Le puede costar al gobierno a Trump. Bueno, hay indicios de que en noviembre por lo menos una de las dos cámaras pierden los republicanos en Estados Unidos. Todos los estudios de opinión lo dicen, todos los sondeos. Entonces, ¿hacia dónde se dirige ese conflicto? Estados Unidos va a aceptar una negociación en la que termine por aceptar, como fue la negociación del acuerdo anterior. El acuerdo anterior parecía que Irán había acordado una cosa y Estados Unidos había acordado otra porque los discursos que decían cada uno del acuerdo eran completamente distintos. Pero realmente, es que lo que afirmó el presidente Trump era una rendición. Por eso sus palabras eran distintas y por eso su acción fue abandonar ese acuerdo. Porque es que era una rendición. Era aceptar el derecho de Irán a ser una potencia regional, era aceptar que la guerra había sido un error y era aceptar que no volvería a atacar a Irán. Eso era ese acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos y por eso es que lo rompen, porque no puede el presidente Trump, por su carácter, aceptar algo así. Pero hay otras opciones. Esa es la gran pregunta. Sí, que la historia nos responderá. Bien. Así anda el mundo en este momento, en 2026. El relato lo ha hecho Oscar Guedes, a quien agradezco haya estado con nosotros en esta edición de La Hora con Gregory. Hasta mañana.